Y hoy en Gente de Mente vamos a hablar de un tema el cual hemos dejado de lado a raíz de ciertas situaciones de vida, como por ejemplo la pandemia. Y es que hemos perdido el contacto y hemos perdido esa herramienta que tenemos los seres humanos para expresar afecto, para expresar solidaridad y para hacerle sentir en un momento dado a una persona que estamos allí para acompañarles. Y es el abrazo. ¿Quién no, quién desprecia un abrazo? Díganme ustedes en casa, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que abrazaron de una forma espontánea, tranquila, natural, sin miedo a una persona fuera de su círculo familiar y le expresaron su afecto? La pandemia nos dejó heridos en el tema del miedo y nos generó ese miedo a abrazar por el miedo al contacto físico y a que nos transmitamos cierto tipo de infecciones como las que nos acontecieron hace poco. Pero en el abrazo son mayores los beneficios que los riesgos que se pueden presentar cuando uno utiliza este medio como una forma de expresar el afecto. No siempre el abrazo se utiliza para expresar afecto, pero sí para expresar compañía. No siempre el abrazo se le da a la persona que ya conocemos y con quien hemos construido una relación o una relación de afecto, basada en el afecto, basada en el cariño. No, a veces simplemente se da de forma espontánea para contener a alguien que está pasando por un momento emocional especial, una tristeza, una nostalgia, una melancolía o un duelo, o incluso para celebrar la felicidad de alguien. También hemos perdido el contacto por el miedo, pero también hemos perdido de foco interpretar que el abrazo no solo ayuda desde el punto de vista mental y emocional, sino que también nos ayuda desde el punto de vista físico. Recuerden que hemos hablado aquí varias veces de hormonas y vamos a hablar hoy también de una hormona, pero antes de eso, ¿cuál es el costo de no abrazar? ¿A qué nos ha llevado el no abrazar? Nos ha distanciado tal vez de las personas que amamos, nos ha distanciado y nos ha inhibido un poco en la posibilidad de generar nuevas relaciones en la vida de todos nosotros. El costo de abrazar es muy alto. El costo como herramienta de comunicación es muy alto cuando dejamos de comunicar cosas que con las palabras no lo podemos hacer, pero que con un abrazo, imagínense ustedes en una funeraria acompañando a un ser querido que acaba de perder a un familiar, a un amigo, el abrazo nos ahorra las palabras porque el abrazo nos hace hacerle sentir que en realidad estamos allí para ellos. Es una herramienta básica, es una herramienta primaria, la encontramos incluso en muchas especies de la naturaleza, en quienes vemos que se abrazan de una forma espontánea en momentos donde ellos no utilizan su lenguaje oral porque no hablan. Y además el abrazo también es una herramienta inevitable. A veces ni siquiera lo utilizamos como una forma convencional de comunicar afecto, pero simplemente nos dejamos llevar por el momento y terminamos abrazando a otra persona o dejándonos abrazar por ellas. Los seres humanos hemos desarrollado la posibilidad de fortalecer los vínculos y si de vínculos se trata, el abrazo es algo que los promueve. Cuando uno percibe un abrazo de una persona de una forma cálida, que se sienta un abrazo, además porque hay unos abrazos que parecen como cuando le dan la mano así con la puntica, los dedos nomás, no, esos abrazos que se sienten, esos abrazos que llegan, le dan a uno en la piel, pero que llegan hasta el alma, es la forma de establecer una relación de comunicación emocional muy sana. ¿No te ha pasado que a veces cuando estás muy, pero muy triste y estás callado o callada y alguien te abraza, parecería que te desbordas en sentimiento y es en ese momento cuando comienzas a expresar tus emociones y te rompes en llanto? Un abrazo puede ser la puerta de entrada o la puerta a través de la cual salgan y se liberen las emociones que estamos sintiendo en algún momento. No es casual, ¿verdad? Que cuando estás, por ejemplo, decaído, decaída, cuando llega un mimo, cuando llega un abrazo o una simple caricia, a veces reconforta mucho más que una palabra. ¿No les parece que a veces ese abrazo dice mucho más y que prefiere uno que la persona que lo quiere a uno y le quiere expresar mejor que ese callada? Porque a veces las palabras nos entorpecen, nos enredamos y terminamos, en lugar de apoyar y acompañar, terminamos enredando una situación afectiva, dejando no claridad en lo que les queremos hacer sentir. Ahora, por estadística, ¿cuántos abrazos son necesarios? Ustedes en casa piensen hoy, ¿cuántos abrazos han dado hoy? Tienen 24 horas para completar abrazos, pero en promedio, digamos que se necesitan hasta 4 abrazos al día.
estás recibiendo 4 abrazos al día. Si no los estás recibiendo, empieza a darlos, sé parte de esa medicación emocional para tu gente alrededor, pero también empieza a solicitar esos abrazos, empieza a responder a esa necesidad de tener por lo menos 4 abrazos al día. Un buen abrazo sincero en el momento oportuno es la mejor forma como nos sentimos reales, pero nos sentimos parte de un mundo. Cuando una persona necesita en un momento afectivo duro, difícil, de felicidad o de tristeza, un abrazo y no lo tiene, puede experimentar sensaciones de vacío que le pueden hacer sentir solo, solitario, y que en este mundo no tiene nadie a quien representarle afectivamente algo importante. Cuando uno se abraza durante segundos, también hay dos síntomas y trastornos dentro de la salud mental que se mejoran: el estrés y la ansiedad. Una persona que está rumiando pensamientos y que está trabaja y trabaja en sus preocupaciones a nivel mental puede llegar a ser contenida por un abrazo. Alivia el estrés, alivia la ansiedad, aumenta los niveles de autoestima, porque es que solo el hecho de romper el límite de tocar a una persona y abrazarle le hace sentir querida y le hace sentir especial, y su autoestima pues lógicamente va a aumentarse. Se aumenta la hormona de las que hemos hablado mucho, que es la oxitocina, y que se va mucho de la mano con el tema de la felicidad, y es que son momentos que uno recuerda en su mente, y momentos con los cuales uno no solo quiere saludar a alguien y recibir a alguien, acompañar en un momento duro, sino también con los cuales puede despedir a sus seres queridos antes de que marche a un destino final. También liberan la dopamina, y la dopamina tiene que ver mucho con la motivación y el buen humor. Alguien que viene descompensado, un poquito descoordinado emocionalmente, y arranca recibiendo un abrazo, ese abrazo simplemente puede ser una motivación y que pues no la puede medir muy bien, pero le hace sentir que le transmitieron emociones, que esas emociones le hacen sentir valioso y que su vida vale la pena. Ayudan a disminuir la sensación de soledad, de dolor, de tristeza. Es como una recarga de energía. Miren cómo el cargador del celular siempre carga y abraza al celular para llenarle energía. Entonces pensemos que los abrazos, cuando los damos, nosotros nos convertimos en cargadores de energía, pero también las personas que nos dan los abrazos son nuestros cargadores. Algunos nos cargan de una forma más rápida, algunos nos cargan un poquito más lentos. Hay abrazos que a veces ni siquiera queremos recibir, pero de una u otra forma nos recargan de energía, y esto estimula nuestro sistema inmunológico, nos alivia nuestra inflamación en el cuerpo, nos equilibra el sistema nervioso, sobre todo cuando estamos alterados. Los momentos difíciles son susceptibles de ayuda con un abrazo. Abrazar es un acto terapéutico, y no por todo lo que está pasando con el volcán. A esa persona que encuentres preocupada, sí, hay que actuar, hay que tomar acciones, hay que enseñarle, pero un abrazo le puede ayudar a sentir que no está sola, y que ustedes y ninguno de nosotros estamos solos en este mundo, y que entre todos nos podemos ayudar. Yo no sé si mis compañeros han dado abrazos hoy. Si no los han dado, es la hora para empezar a darlos. Si ustedes en su casa le dieron un abrazo a su hijo, a su esposo, a su esposa, a su tío, a que la persona con la cual conviven, o simplemente dejaron que sonó la puerta, ya se fue, y se fueron sin un abrazo, por favor, se perdieron la oportunidad de haberles expresado en un momento dado el cariño y el amor y el afecto que hay, el agradecimiento por la presencia en las vidas de cada uno de nosotros. Para mí es muy importante el abrazo. Yo quisiera andar abrazando a todo el mundo. Ahorita les mando un abrazo virtual a todos, que no es lo mismo, pero mis compañeros yo sé que también son abrazadores. ¿Cómo vamos con ese tema de abrazos? ¿Les inhibió algo a ustedes el tema de la pandemia? ¿Son abrazadores, o por el contrario son más bien como que amétricos, no mucho contacto? No sé qué opines al respecto. Mile, te doy la palabra a ti. ¿Qué más, mi Martín? Buenos días, qué rico saludarte. Yo soy sumamente abrazadora, me encanta abrazar, pero no abrazo a todo el mundo. Resulta que yo hace algunos años tuve una experiencia donde trabajaba con grupos, era profesora en una academia de actuación como entrenadora vocal.
Y en ese proceso a mí me gustaba mucho estar en contacto con todas estas personas, entonces yo iba y los abrazaba a todos y terminaba por la noche como si me hubiera atropellado una tractomula, sentía que todo me dolía, cansada, casi que yo iba y absorbía a través de los abrazos, y además que he sido muy partidaria de creer en el tema de las energías, pero así como se encuentra uno con gente que lo recarga a uno y que qué lindo todo y que a través del abrazo lo dejan a uno como nuevo, también hay otra que a través del abrazo se le lleva a uno todo. Entonces, ¿hasta dónde uno debe cohibirse, Martín, de brindar esos abrazos o de recibir esos abrazos? ¿O cómo hace uno también para entender a quién se debe abrazar y a quién no? Pero a mí sí me gusta mucho abrazar, procuro antes de salir de la casa dar el abracito y el beso correspondiente. Cuando me levanto con el buenos días también, me gusta dormir en cucharita. Para mí los abrazos son muy importantes. Mira, eso que dices es inclusive hasta una tendencia, porque no queremos que nadie nos robe la energía. Entonces imagínense ustedes, por ejemplo, nomás imagínense a un psicólogo como yo atendiendo una consulta con 8 pacientes al día y darle abrazo emocional, además de contención a personas que están sufriendo. Podría uno terminar el día totalmente agotado, desgastado, pero no es tanto el abrazo, es más el tema de la conexión emocional. Si tú vives la carga del otro y si vives el problema del otro como tuyo de una forma exagerada, pues tu energía, es obvio que es esa energía vital, te descarga, pero no es tanto la acción de abrazar. Antes es una oportunidad para intercambiar esas energías. También, por ejemplo, si uno está en un hospital y uno quiere abrazar a todos aquellos niños de la sección de leucemia, por ejemplo, y les abraza, no solo es el abrazo el que lo descarga a uno, no lo descarga en la situación de enfermedad del niño, esa condición de vulnerabilidad, o cuando uno trabaja en una fundación con madres, cabeza de familia, y ve la realidad cruda en los temas, por ejemplo, económicos, temas de pareja, pues uno se carga emocionalmente, pero no es el abrazo el que lo descarga a uno. Por el contrario, el abrazo es como si un cable que está suelto que necesita una conexión a tierra, entonces uno se conecta a tierra con alguien, pero el abrazo es decirle a alguien, te apapacho, ¿no? Esa palabra que también está un poquito de moda. Te apapacho es te entiendo, eres parte de este mundo, estoy aquí contigo. No me voy a llevar tus problemas encima de mi hombro, voy a intentar apoyarte en la medida que necesite. Tal vez no me estás pidiendo ayuda, pero yo te la quiero dar a través de un abrazo, porque hay gente también que es muy fría, que no le gusta expresar sus emociones, que no le gusta ser la víctima, entonces no le gusta contarle los problemas a la gente, pero a veces uno se da cuenta que están pasando por momentos y están todos compungidos y todos emocionales, pero algo los tiene aislados, un abrazo los contiene. Aquella persona, por ejemplo, aquel joven adolescente que está arrinconado allá en la habitación, que no quiere hablar, que hoy no quiso comer. Yo llego como familiar y en lugar de recriminarle y hacerle preguntas, que las palabras a veces pueden ser lesivas, llego y le contengo ese momento emocional con ese abrazo. Y al final debe ser como una obra altruista, miren. Yo creo que todos, si me he de descargar en este día por dar muchos abrazos, prefiero que esa sea la razón de descargarme, pero que no sea, por ejemplo, una discusión, una pelea, una recriminación. Entonces, sí, yo entiendo que uno se descarga, claro que sí, pero a veces hay que evaluarse uno si es que uno empezó con esa abrazadera descargado ya y entonces no ha encontrado el abrazo adecuado, porque a veces también uno necesita ese abrazo adecuado, a veces no todos los abrazos sanan, uno quiere un abrazo, pero es de esa persona que empieza por A y termina en N, es ese abrazo que uno necesita, no el de todos los demás. Entonces, si todo el mundo lo abraza, menos esa persona, uno puede sentir el vacío de no haber recibido el abrazo necesario, ¿ves? Entonces, esas cosas pueden jugar ahí en ese tema. Tatán, ¿abrazador o no abrazador? Cuando los veamos, ¿me va a abrazar o no? Martín, buenos días. Claro que sí, hermano. Le voy a pegar un abrazo así, rompecostillas, porque soy demasiado abrazador. Soy un man muy afectivo. De cierta manera, me gusta expresar cuando alguien está al lado mío y me cae bien y realmente siente como esa. Siempre trato de que estén muy conectados conmigo. Y cuando conozco a personas también, su abrazo, su pico, su estrechada de mano, porque como te digo, soy muy afectivo. Pero te voy a poner un caso, Martín, que me llama mucho la atención, porque nada más y nada menos este fin de semana tuve un reencuentro con una gran amiga mía. Resulta que ella, con su niñez, tuvo una
¿cómo decirlo? Como una formación demasiado estricta. Desde su hogar ni siquiera le mostraron como esa parte afectiva. Eso no quiere decir que los papás o la mamá no la hayan querido, sino que en su hogar eran demasiado estrictos. Entonces ahí no les decían ni te quiero, ni las abrazaban, ni nada de eso. Y ella creció con ese, no sé si ese vacío, porque uno la va a abrazar a ella y a ella no le gusta que la abracen. Ella, digamos, tiene una pareja y la pareja la quiere dar un besito, la quiere consentir y ella le estorba eso, le molesta eso. Entonces, hablábamos de esos temas que desde niños quizás nos marcan como ciertas actitudes o ciertos patrones que nuestra familia nos han inculcado y que de verdad esos pequeños momentos como un abrazo, como un besito, pues también es muy chévere para uno sentirse pues como querido y sentirse importante para alguien. En estos casos, Martín, realmente cuando uno se encuentra con ese tipo de personas, uno cómo puede ayudarle a cambiar el chip para que no se queden con esa frialdad y esa sequedad, por llamarlo así, sino que traten de ser un poquito más afectivos. Sí, Tatán, puede pasar, cada uno tiene una historia de vida y recuerden que de niños somos muy vulnerables a sentirnos lesionados incluso con un abrazo. Cuando ese abrazo viene de la persona inadecuada o viene de una forma inadecuada, y también podemos entrar en los terrenos un poquito aquello de la violencia sexual y el abuso sexual y situaciones o momentos en los cuales puede percibirse ese abrazo de una forma inadecuada, pues la persona puede elaborar su significado como algo negativo y como algo a lo cual hay que ponerle límites. Estamos en una época en la cual también, mire que estamos molestos por la forma de coquetear, por el machismo, está el feminismo y está una cantidad de cosas y en cierta forma tácitamente estamos diciéndonos que debemos ser fríos, que no debemos creerle al abrazo y que la gente abraza a veces con otros intereses y con un deseo de ganancias secundarias y que no me roce por aquí, que no me roce por allá y cosas así producto del miedo. Pero una persona que ha elaborado sanamente el afecto no va a percibir esto a menos que tenga un miedo. Esa persona que tiene un miedo y que intenta poner límites cada vez que le abrazan. Yo no sé si les ha pasado. Yo soy abrazador y yo me quedo un ratico ahí y me gusta apretar. Y en mis redes sociales hablo mucho de trabajar el brazo y el pecho y los músculos para poder abrazar de una forma en que se sienta el abrazo. Pero hay gente que lo abraza a uno y como que lo toca así como un poquitico y ya quiere soltarlo a uno y uno llega a sentirse incluso rechazado. La persona que quiere abrazar puede sentir el rechazo. Entonces, hay elaboraciones, hay ciertos miedos que pueden venir de la infancia, de la adolescencia, que es necesario resolverlos, saber cuál es el miedo, saber si esa persona o alguna otra persona que tenga miedo al contacto físico estuvo expuesto a una situación de vulnerabilidad con respecto al tema de abuso sexual. Si las creencias dentro de su familia, por ejemplo, dicen no se dejen tocar, no dejen hacer tal cosa, no la cercanía, pidas con el contacto físico, miras que esos hombres lo que quieren es hacerles una cosa y la otra, pilas esa cantidad de miedos que surgen de estas creencias familiares que también les enferman y les predisponen en el futuro. Si esto le está preocupando a una persona, pues esa persona es quien debe decir, voy a buscar ayuda a ver por qué es que no me gusta el contacto físico. Podrá pasar que simplemente no le guste el contacto físico, ¿ya? Podrá echar abajo toda esta teoría que hemos hablado aquí de historia familiar y todo, y simplemente no le gusta el contacto físico y prefiere mantenerse un poquito alejada. Es totalmente respetable. Pero hasta el momento no conozco ninguna persona en situación de vulnerabilidad, en una consulta, por ejemplo, de psicología, en un ambiente hospitalario, en donde un abrazo no sea totalmente terapéutico para ellos. Dicen también que a veces lo abrazan a uno y entonces se les va la mano, entonces abrazan y cogita en alga. No, pues tampoco, o sea, no, eso no es. Entonces, abrazo es abrazo. El abrazo se queda aquí arriba. El abrazo no tiene acercamiento de las zonas genitales. El abrazo es un abrazo que se siente en el alma. Uno se da cuenta cuando alguien lo quiere abrazar a uno de forma libidinosa y cuando alguien le quiere abrazar a uno simplemente por compañía, por estar, por sentir y por hacerle sentir la compañía. Entonces, son cosas diferentes. Cada persona que tenga miedo al abrazo se está perdiendo una gran oportunidad. Si es usted, televidente, que tiene miedo al abrazo, elabórelo, busque ayuda para elaborar esto, porque nada como el abrazo para poder expresar afecto sin invadir y sin romper límites de respeto hacia la otra persona y con la posibilidad de expresar absolutamente todo el cariño del mundo. Entonces, los invito a abrazar, esa es la idea.
este programa, recuerden que nos construimos entre todos y esta sección especialmente es para eso. Elaboremos nuestros miedos para que podamos recibir de la vida lo bonito que nos puede dar y que nos puede expresar, y en este caso es hasta a través de un abrazo. Hemos terminado la sección de hoy, pero el miércoles no se pueden perder porque es que una televidente nos escribió y es que quiere romper una relación. Entonces el tema está basado en cómo romper una relación o cómo terminar una relación de la forma más sana posible. Así que tú en casa, si tú en casa estás próximo o próxima a terminar una relación, no te pierdas el programa el miércoles porque el jueves vas a poder terminarla de una forma muy sana. Y este ha sido el tema del día por hoy en Gente de Mente.